Muy bien, vamos a empezar a resolver los problemas. Para empezar, el primer problema, ¿qué es lo que me dice? Me dice que dados los extremos de un segmento son el punto A, 1,-3, y el punto B, 11,4, ¿no? Tengo que hallar un punto en este segmento de tal forma que la distancia desde ese punto hasta un extremo sea 2/3 partes que desde el mismo punto al otro segmento, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo en sí? Lo que me está pidiendo, vuelvo a repetir, es que teniendo yo esto no, que teniendo yo un segmento, ya, lo que yo tengo que hacer es, bueno, digamos este es el segmento, el punto A, y este llegaría a ser el punto B, ¿no? El punto B, ¿ya? Lo que me pide es que en este segmento yo encuentre un punto cualquiera, de tal forma que la distancia de ese punto a un extremo sea 2/3 partes que la distancia de ese punto al otro extremo, ¿no? Es decir, si yo lo divido esto en 3, una, dos, tres. Vamos a decir que son tres partes iguales, ¿sí? Aunque no están tan iguales, pero vamos a decir eso. Son tres partes iguales. De estas tres partes iguales, tendría que haber acá dos partes que también sean iguales a dos de acá. Es decir, esta distancia, que son eh, dos unidades de las tres en las que está dividido desde el punto hasta el punto B, son dos unidades de las tres en las que está dividido. Esas dos unidades se repiten acá. Eso es lo que me dice, ¿ya? Que la distancia del punto a un extremo sea dos unidades de las tres en las que está dividida la otra distancia del punto al otro extremo. Eso es lo que me dice, ¿ya? Es decir, si esto mide 5, acá habría 5, 10, 15, ¿verdad? Habría 15 unidades que separa a estos dos puntos, al punto y al extremo B. Y tendría que haber dos de los tres del punto al extremo A, es decir, tendría que haber 5 y 5, es decir, 10. Tendría que haber 10 unidades acá. Acá tendría que haber 15, acá tendría que haber 10, ¿no? Si es que nos colocamos un valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? Encontrar un punto cuya distancia sea 2/3 a un extremo de lo que es al otro extremo, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues primero lo que vamos a hacer es aplicar la regla del punto de división, la fórmula del punto de división. Ya tengo que tengo los extremos, el extremo A, el extremo B. Como me dice 2/3 partes, eso es 2/3, ¿no? Eso es 2/3. Entonces, la razón es 2/3. Y para encontrar puntos que estén divididos en una razón, existe esta fórmula, que me dice que ese punto que va a dividir en esa razón es igual a x sub 1 más r por x sub 2, todo sobre 1 más r, ¿no? Donde r es la razón. Y para y es lo mismo, y sub 1 más r por y sub 2, todo sobre 1 más r, donde r sigue siendo la razón, ¿no?
Para esto le tenemos que designar acá las componentes a los puntos, ¿ya? En el punto A la componente x sub 1 y y sub 1 puede ser respectivamente el 1 y el menos 3, ¿no? En el punto B la componente x sub 2 y y sub 2 respectivamente son 11 y 9, ¿no? Entonces eso ya me permite hacer qué, ya me permite reemplazar en la fórmula, ¿no? Reemplazamos, yo digo que x sub 1 es 1, reemplazo, la R, la razón vale 2 tercios, porque quiero que esté en razón de 2 tercios, ¿no? Como ya hemos explicado anteriormente, 2 tercios multiplicado por x sub 2. X sub 2 para mí es 11, esto llegaría a ser 11, ¿no? Todo sobre 1 más la razón es 2 tercios. Ya, hacemos las operaciones respectivas, me queda 1 más, acá tendríamos que multiplicar primero, 11 por 2, 22, 22 tercios, 1 más 22 tercios. Acá hacemos la suma, sumando un entero por una fracción, sabemos que el denominador multiplica el entero y se suma o se resta con el numerador, dependiendo del signo del signo que tengan ambos, ¿no? 3 por 1, 3, 3 positivo más 2 positivo, 5, ¿no? 5 tercios. Ya. Acá hacemos lo mismo, ya hemos multiplicado 11 por 2, 22, el 3 se mantiene abajo y otra vez sumamos lo que es un entero más una fracción. Y hacemos el mismo procedimiento, 3 por 1, 3 más 22, 25, 25 tercios, ¿no? De acá podemos simplificar 3 con 3, siempre se simplifica un medio de abajo con un extremo de abajo y bueno, me quedaría 1, ¿no? Se puede simplificar también un extremo de arriba con un medio de arriba, 25 entre 5 que me daría 5, ¿no? 5 y acá debajo debería haber un 1 que es el 1 en el que se ha simplificado este 3 con este 3, ¿no? Bueno, al final me queda un 5 acá en x, ¿no? Muy bien. Y lo mismo hacemos en y. Simplemente es reemplazar, ¿no? Es cuestión de reemplazar. Y sub 1 para mí vale menos 3, si nos damos cuenta. Menos 3. Más la relación, que es 2 tercios, multiplicado por y sub 2, que es y sub 2 que vale 9, ¿no? Que vale 9. Ya. Y acá se va a copiar lo mismo. 1 más la relación, 1 más 2 tercios, ¿no? Ya. Volvemos a hacer las operaciones correspondientes. 9 se simplifica con 3. Me quedaría 3. 3 por 2, 6. Ahora recién podemos hacer la suma o la resta, ¿no? Siempre es primero la multiplicación. Acá hacemos la suma de un entero más una fracción, como ya hemos dicho. Me quedaría lo mismo que acá, 5 tercios, ¿no? Porque es la misma operación, ¿no? Muy bien. 6 menos 3 me daría 3, ¿no? 3 sobre 5 tercios. Entonces, para simplificar, lo que yo puedo hacer es, este 3 tiene por debajo al 1, ¿no ve? Todo número entero siempre tiene por debajo al 1, ¿no? Como denominador. Entonces, le colocamos colocamos el denominador 1, multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, 3 por 3, 9, la multiplicación de los extremos va al numerador de la nueva fracción, 1 por 5, 5, la multiplicación de los medios va al denominador de la nueva fracción, ¿no? Por lo tanto, el punto que yo estoy buscando es el punto 5,9 quintos. Ese es el primer punto, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el punto, ¿ya? Entonces, de lo que decía anteriormente, voy a cometer el mismo error. Ya, de lo que yo decía anteriormente es que tengo un segmento donde los extremos son A, bueno, el punto A y el punto B, ¿no? Acá estaría el punto A y acá estaría el punto B, ¿no? Ese sería el segmento. Ahora, lo que me pedía encontrar, el problema es un punto
que esté en medio del segmento, pero cuya distancia del punto a un extremo sea 2/3 partes que del punto al otro extremo. Ya hemos dicho, ¿no? Esto se divide en 3 partes iguales y podemos decir que dos partes, estas dos partes de esas 3 en las cuales se ha dividido, estarían acá, ¿no? Estarían ahí. Ahí estarían esas dos partes, ¿no? Serían igual a esto, es decir, la distancia de aquí a aquí, de esas dos unidades, es igual a la distancia de acá a acá, de esas dos unidades, ¿no? Este es el punto que hemos hallado. Ese es el punto 5,9 quintos, ¿no? Ese es el punto XY, ¿ya? Bueno, no sería el único punto. Si nos damos cuenta, también, también puede haber otro punto. Esto por eso yo lo estoy llamando punto 1, ya que cumple la condición. Pero sin embargo hay otro punto. Hay otro punto que puede cumplir la misma condición. Y a eso lo vamos a llamar punto 2. Porque el problema no nos dice específicamente que este punto tenga una distancia de 2/3 partes hacia A que la distancia que hay hacia B. No nos pide explícitamente eso, sino nos dice encontrar un punto que tenga la distancia de 2/3 partes hacia un extremo que la que hay del mismo punto hacia el otro extremo. Pero nos dice cualquier extremo, ¿no? Entonces entonces no solamente este punto cumple la condición, ¿ya? También puede haber otro punto que cumpla la misma condición, y esta vez puede ser esto de acá, puede estar dividido en 2, y esto de acá podemos decir puede estar dividido en 3, en 3 partes iguales, ¿no? Y dos de esas partes se repiten ahí, ¿no? Se repiten acá. Estas dos partes se repiten acá, ¿no? Entonces se invierten los papeles, ¿no? Se invierten las cosas, pero como el problema no ha sido explícito de decirnos de dónde a dónde, seguiría cumpliendo este punto 2 con la condición del problema, ¿ya? Entonces, ya vamos a hacer eso, vamos a calcular el punto 2 que cumple con la misma solución. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir las cosas, ¿ya? El punto A tenía las componentes x1, y1, ¿no? Ya, ahora lo vamos a invertir, se va a llamar x2, y2, el punto A, ¿ya? Y el punto B tenía las componentes x2, y2, lo vamos a invertir, se va a llamar x1, y1, ¿ya? Y hacemos el mismo procedimiento, aplicamos lo que es la fórmula para encontrar un punto en función de una razón, ¿no? En función de una razón. Acá la razón se me fue. La razón seguiría siendo ¿cuánto? La razón sigue siendo 2/3, ¿no? La razón sigue siendo 2/3, ¿ya? La razón sigue siendo 2/3 ahí. Entonces, ya, reemplazamos en la fórmula. Para mí, x sub 1 para mí vale 11, más la razón que sigue valiendo 2/3 multiplicado por x sub 2 que vale 1, ¿no? Hacemos las operaciones correspondientes. Bueno, acá abajo, antes reemplazamos acá abajo, que es 1 más la razón, 1 más 2/3, ¿no? Muy bien, esto se repite. 2/3 por 1 es 2/3, 2/3 más 11 ahora. 3 por 11, 33, más 2, 35/3. Este 1 más 2/3 ya me había salido 5/3 en el anterior procedimiento, entonces es lo mismo, ¿no? 3 con 3 se simplifica, siempre un medio de abajo con un extremo de abajo, ¿no? Y
un extremo de arriba con un medio de arriba. 35 con 5 se puede simplificar y me saldría 7, ¿no? Y acá abajo 1. Entonces el resultado acá es 7. Lo mismo hacemos para y. Reemplazamos datos. Y sub 1 es 9 más la razón que vale 2 tercios por y sub 2 que vale menos 13. Acá abajo se repite lo mismo, que es 1 más 2 tercios. Hacemos las operaciones correspondientes. 3 con 3 se simplifica. Sin embargo, acá me quedaría un menos 1, ¿no? Me queda un menos 1. Un menos 1 ahí. Y tendría que multiplicar. Sería más 2 por menos 1, menos 2. Y acá me queda el 9. 9 menos 2, 7, ¿no? 7 acá abajo me queda lo mismo que en el anterior procedimiento, 5 tercios. Ahora para simplificar digo que todo número entero siempre está sobre 1, ¿no? Siempre tiene al 1 como denominador. ¿Esto para qué? Para que pueda ser medios con medios y extremos con extremos, ¿no? 7 por 3, 21, y 1 por 5, 5, ¿no? 21 quintos, ¿ya? Entonces, el segundo punto es el 7,21 quintos. El punto 2 es 7,21 quintos, ¿ya? Entonces, acá estaría la gráfica. Este es el punto 1, el que, bueno, cumple la condición, como te decía. Podemos dividir esto en dos partes iguales y esto se dividiría en tres partes iguales. Entonces, esta distancia de dos partes, es igual a esta distancia de dos partes. Eso significa que cumple la condición, ¿no? La distancia del punto 1 a un extremo es 2, mira, 2 de las 3 que hay, es 2 terceras partes desde el punto 1 hasta el extremo A, que desde el punto 1 hasta el extremo B, ¿no? Entonces, lo mismo va a cumplir el punto 2, ¿ya? Solamente que esta vez se van a invertir, ¿no? Se van a invertir los casos. Esta vez, bueno, esto va a estar dividido, ¿no? Eso va a estar dividido en 3 segmentos y esto va a estar dividido en 2. Y bueno, va a llegar a cumplir la misma condición, ¿no? Entonces llega a ser lo mismo, ¿ya? El segundo problema, el problema número 9, me dice que teniendo yo dos puntos, el punto A y el punto B, debo encontrar un punto de tal forma que pueda encontrar, bueno, que este punto sea simétrico de A con respecto a B, ¿no? Eso es lo que me dice. Es decir, yo tengo el punto A, punto B, el punto P va a ser un punto cualquiera, pero que tiene que ser simétrico de A con respecto a B, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya digamos que yo tengo, ya, bueno, a ver, lo haremos bien. Esto, control, ya. Tenemos nuestro eje de coordenadas, ¿no? Tenemos nuestro eje de coordenadas, ahí está. Ahí está la X, la Y, ¿ya? Ahora tenemos un punto A, un punto B. Puedo decir que acá está el punto A, y acá va a estar, digamos, el punto B, ¿ya? No estoy tomando los puntos originales, ¿no? Solamente estoy haciendo de forma general, ¿ya? Para que podamos interpretar el problema, ¿ya? Entonces tendría eso, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando me dice encuentra un punto tal que ese punto sea simétrico de A con respecto a B, me quiere decir que yo tengo que encontrar un punto, digamos un punto por acá, este que sea el punto, y bueno, este punto es simétrico. ¿Por qué? Porque mira, esta B funciona como, ¿qué? Funciona como un espejo.
funciona como un espejo. El punto A se refleja hacia este lado. Y este es el punto simétrico. Ese es el punto simétrico, ¿ya? Este es el punto simétrico. Está reflejándose, ¿ya? Y me dice con respecto a B, porque esta B funciona como espejo, ¿no? Como espejo. Los refleja el punto A. El punto A está acá y los refleja acá al mismo punto, ¿no? Entonces, muy bien. Tengo que encontrar este punto de tal forma que sea simétrico de A con respecto a B. Eso quiere decir que se refleje, y eso quiere decir que la distancia de acá a acá, de A a B, es la misma distancia que la de B al punto, ¿ya? Es lo mismo. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar lo que es la fórmula del punto medio, ¿no? Del punto medio. Del punto medio, ¿ya? Voy a volver a construir. Se me fue ahí. Bueno, decíamos que esto era el punto A, el punto B, ¿no? Y ya, acá tendría que haber, digamos, un punto P, ¿no? Un punto P. Ya, y como te dije, la misma distancia tiene que ser de A a B que de B a P, ¿no? Muy bien, pues entonces este punto B es punto medio de A y es punto medio de P, si es que va a haber la misma distancia, ¿no? De A a B es lo mismo que de B a P, entonces B es punto medio. Entonces usamos la fórmula del punto medio. Digo que el punto X sub 2, porque a este punto de acá, a esto, al punto en A, yo le he llamado X1, Y1, ¿no? X1, Y1. X1, Y1. Y a este punto B lo he llamado X2, Y2, ¿no? ¿Ya? X2, Y2. Lo llamé eso, ¿no? Entonces, este punto sería el punto X, Y. Solamente el punto X, Y, ¿ya? Entonces, acá, el punto medio en X, este punto medio en X, siempre va a ser igual a la suma de de las componentes en X, pero dividido entre 2, ¿ya? Es decir, tengo que sumar esta X1 con esta X y lo tengo que dividir entre 2, ¿ya? De esa forma consigo la X que está en medio, ¿ya? Entonces eso, ¿verdad? Utilizamos la fórmula del punto medio, digo que X sub 1 más X dividido entre 2 es igual a X sub 2. X sub 2 yo ya sé que vale acá 6, ¿no? Porque ya hemos dicho que X sub 2 está en el punto B. Vale 6 menos 2 que vale X sub 1 más X, todo esto sobre 2. 2 pasa de dividir a multiplicar, 2 por 6, 12. Y esto se vuelve una ecuación de primer grado nada más, ¿no? 2 pasa a sumar y X es igual a 14, ¿ya? Lo mismo para Y. Para conseguir esta Y de acá tengo que sumar los extremos, Y1 y dividirlo entre 2, ¿no? Es decir, que aplico otra vez la fórmula similar a la de las X. Y sub 2 es igual a Y sub 1 más Y sobre 2. Y sub 2, pero estaba en B, ¿no? Y eso vale 4. 4 igual a Y sub 1, que vale 1, ¿no? 1 más Y sobre 2. 2 pasa a multiplicar, 2 por 4, 8. 8 es igual a 1 más Y. 1 pasa con signo negativo y Y sería igual a 7, ¿no? 8 menos 1 me da 7. Entonces el punto es el 14,7. Ya he encontrado el punto que es simétrico con A, pero respecto a B, ¿no? Muy bien. Entonces, me dice también la pregunta que encuentre el punto simétrico de B con respecto a A, ¿no? Ya. Acá está la gráfica. Este es el punto que hemos hallado ahorita, ¿ya? El punto simétrico, acá me equivoco, es este, perdón.
el punto simétrico de A, el punto simétrico de A, este es el punto simétrico de A con respecto a B, ¿no? Porque mira, se está reflejando con respecto a B. Ahora me pide hallar otra cosa, el punto simétrico de B con respecto a A. Esta vez la A va a ser la que va a servir como espejo, ¿verdad? La A es la que sirve como espejo y se vuelve en otro problema, ¿no? Muy bien, la A es la que sirve como espejo, entonces tengo que hallar otro punto que sea simétrico, pero esta vez a B, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta vez la A es la que es punto medio. En el anterior problema, la B era punto medio de A y del punto simétrico de A. Ese era el primer problema que nos dijo ¿no? el ejercicio. Entonces, acá es lo contrario. Me pide el simétrico de B con respecto a A. Entonces, A es el punto medio esta vez. Esta vez estoy trabajando en esta parte de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, A sería punto medio. Y volvemos a usar las reglas del punto medio. ¿Ya? Solamente que esta vez como A es punto medio, entonces acá tiene que estar la x sub 1, la x de la A. La x de la A tendría que ser esto, y esto tendría que ser la y de la A. ¿Ya? Esto tendría que ser la x de la B, y esto la y de la B. Y esto x y son componentes desconocidos, ¿no? Que pertenecen a ese punto que estamos buscando, que es simétrico respecto a B. ¿Ya? Entonces reemplazamos valores. X sub 1, si vamos a ver en el ejercicio, vale menos 2, es igual a x sub 2, que vale 6, ¿no? Que es la x de la B, y esto es la x de la A, más x sobre 2. Esto pasa de dividir a multiplicar, menos 4 es igual a 6 más x. 6 pasa con negativo y x es igual a menos 10, ¿no? Muy bien. Entonces, acá lo mismo. Y sub 1 es la y de la A, la componente del punto A, y vale 1, ¿no? Si nos fijamos en las condiciones del problema. Eso es igual a y sub 2, componente en y de la B, que es 4 más y sobre 2, ¿no? 2 pasa de dividir a multiplicar, 2 por 1, 2. 4 pasaría al segundo miembro con negativo, 2 menos 4 menos 2, y es igual a menos 2, ¿no? Entonces el punto que estamos buscando es el menos 10, menos 2, ¿no? Que es este punto de acá, menos 10, menos 2 seguramente, ¿ya? Entonces este es el simétrico de B con respecto a A, y este es el simétrico de A con respecto a B, ¿no? Cuando digo con respecto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esto sirve como espejo, ¿no? Si digo simétrico de A con respecto a B, la B sirve como espejo, y este punto es el reflejo de la A, ¿no? Es como si se reflejara, ¿no? Cuando digo el simétrico de B con respecto a A, entonces la A sirve como espejo, y este punto de acá es como si reflejara a B, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, eso lo hemos solucionado con lo que es la fórmula de punto medio, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora, el siguiente problema que me dice, encontrar un punto tal que el segmento que tiene como extremos al punto A y al punto B quede dividido en una relación de menos 5 tercios, ¿bien? De menos 5 tercios. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, aplicamos igual la misma fórmula, ¿no? La fórmula del punto de división. Para mí, las componentes en A serían x1, y1, las componentes en B serían x2, y2, ¿no? Muy bien. Acá, menos 8, x1, 1 es y1, menos 3 es x2, y 3 es y sub 2, ¿no? Ya.
Muy bien. Eso porque lo hago, porque me dicen dirección AB. Me dicen dirección AB del segmento AB. Es decir, está en dirección de A a B. Por lo tanto, tiene que tener esas componentes, ¿ya? Aquí, en esta parte de punto de división de las fórmulas, sí importa el orden, como te has dado cuenta. Sí importa el orden. Aquí no cualquiera se puede llamar x sub 1, x sub 2, ¿no? O y sub 1, y sub 2, sino yo, de acuerdo al problema, tengo que llamarlo a cada componente x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, ¿ya? En este caso yo lo estoy haciendo así porque me dice que la recta tiene que ir desde A hasta B, ¿no? De parte de A y llega a B, ¿ya? Entonces reemplazamos igual en las fórmulas. X sub 1 vale menos 8 más la razón que vale menos 5 tercios por x sub 2 que es menos 3 todo sobre 1 más multiplicado por el menos 5 tercios que es la razón, ¿no? Ya. Entonces hacemos las operaciones correspondientes. 3 con 3 se simplifica, me quedaría menos 1 acá, menos 1 por menos 5, menos por menos, más, ¿no? Y me quedaría menos 8 más 5. Menos 8 más 5, menos 3 me queda acá. En el denominador tendría que igual multiplicar los signos, más por menos. Entonces, todo esto de acá sería menos, ¿no? Ya. Y tendría que ser ¿qué? La resta de un entero menos una fracción. Entonces, acá el denominador multiplica el entero y resta el numerador, ¿no? 3 por 1, 3. Y 3 menos 5, que va a ser menos 2, menos 2 tercios. Menos 8 más 5, que va a ser menos 3, ya hemos dicho. Menos 3 sobre menos 2 tercios, ¿no? Digo que acá el número entero, menos 3, tiene como denominador al 1, para que pueda aplicar la multiplicación de medios con medios y extremos con extremos. Acá podemos dividir los signos, menos entre menos, que es más. 3 por 3, 9, la multiplicación de los extremos va al numerador. 1 por 2, 2, la multiplicación de los medios al denominador, ¿no? Ya. Para y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Acá aplicamos otra vez la fórmula. Y sub 1 vale 1, la razón sigue valiendo menos 5 tercios. Y sub 2 vale 3, y acá abajo en el denominador copiamos lo mismo que lo que hemos hecho acá, ¿no? Ya, podemos simplificar acá 3 con 3, más por menos es menos, me quedaría 1 menos 5, ¿no? Acá ya sabemos que me va a quedar menos 2 tercios como en el anterior procedimiento, ¿no? 1 menos 5 menos 4, ¿ya? Este número entero siempre va a tener por debajo al 1 y eso me ayuda a simplificar, ¿no? Ya, acá también puedo simplificar el 4 con el 2, un extremo de arriba con un medio de arriba, ¿no? Me quedaría 2 acá y me quedaría 1 acá, ¿no? Mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, ¿ya? Entonces, antes de hacer medios con medios y extremos con extremos, voy a dividir los signos. Menos entre menos me da más. Ahora 2 por 3, extremos con extremos, ¿no? 2 por 3, 6. Eso va al numerador. Y acá sería 1 por 1, que es 1. El 6 tiene por debajo el 1, ¿no? Muy bien. Entonces, el punto pedido, ¿cuál es el punto pedido? El punto pedido sería el 9 medios, 6, ¿no? Muy bien, acá tendría la gráfica. Acá estarían los extremos A y B. Y el punto pedido es este de acá, ¿ya? Cuando la relación es negativa, ¿no? Cuando la relación es negativa, el punto, este punto que nos pide encontrar, va a estar fuera del segmento, ¿ya? Si la razón es negativa. Si la razón, si esta R es positiva, el punto tiene que estar adentro del segmento. Bueno, en cualquier, a cualquier distancia, más bien dicho, de A y de B, ¿ya? Puede estar a cualquier distancia de A y B, pero tiene que estar dentro de ese segmento, ¿no?
si la razón es positiva, ¿ya? Pero va a estar afuera el punto si la razón es negativa, ¿ya? Entonces es eso. Y como mi razón era negativa, sí, me sale el punto fuera del segmento AB, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, ya, el último problema, ¿qué es lo que me pide? Me pide encontrar el área de un cuadrilátero, ¿no? De un cuadrilátero, y me está dando los 4 vértices de la figura. Primero me pide dibujar, ¿no? Y es lo que tengo que hacer, siempre tengo que dibujar primero, ¿ya? Entonces, dibujamos A, B, C y D, ¿ya? Acá vamos a usar una fórmula, que es esta de acá. El área es igual a ¿qué? Es igual a un medio de x sub 1 y sub 1 dentro de determinantes, ¿no? Dentro de una determinante. Entonces el área es igual a un medio multiplicado por la determinante de ¿qué? De x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3. Y aquí se repite la primera fila, ¿ya? La primera fila. X sub 1 y sub 1 se vuelve a repetir, ¿ya? Ahora, si fuera, esto es para, ¿qué? Esto es para un triángulo, por ejemplo. Por eso hay x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3. Esta fórmula sería para un triángulo. Pero, ¿qué pasa cuando es un cuadrilátero, cuando es un pentágono, cuando es un hexágono? Pues habría x sub 4 y sub 4, x sub 5 y sub 5, ¿no ve? Lo único que hay que hacer es repetir la primera fila en la última parte, ¿ya? Solo agrega eso. Solo agregamos eso nada más. Repetimos la primera fila en la última parte. Ahora, ¿por qué es importante graficar primero? Porque esto yo no a cualquiera le puedo llamar x sub 1 y sub 1, a cualquiera x sub 2 y sub 2. Yo no puedo llamarle a cualquiera o colocarle el nombre a cualquier punto, ¿no? No puedo colocar cualquier componente en cualquier lugar, a eso me refiero, ¿ya? Yo no puedo decir que A tiene a x sub 1 y sub 1, que puede ser, o decir luego C tiene x sub 2 y sub 2, luego decir B tiene x sub 3 y sub 3, luego D tiene x sub 4 y sub 4. Yo no lo puedo designar como sea, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a designar? Los puntos tienen que ir en contra de las agujas del reloj, ¿ya? En contra de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. Lo más recomendable es en contra, ¿ya? En contra de las agujas del reloj. Es decir, A va a ser x1, y1. B va a ser x2, y2. C va a ser x3, y3. Y D va a tener x4, y4. ¿Ya? Coincidentemente nos sale, ¿ya? Pero no siempre va a ser así. Posiblemente no nos salga, ¿ya? Acá por coincidencia nos sale. Es coincidencia de que esto sea x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. ¿Te has fijado? Vamos en contra de las agujas del reloj, ¿no ves? Estamos yendo en contra de las agujas del reloj, ¿ya? Estamos yendo hacia ese sentido, ¿no ves? Muy bien, ¿ya? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Yo, esa parte se me fue al realizar el ejercicio. Lo que yo he hecho es considerar de la siguiente forma. Yo he considerado a favor de las agujas del reloj en este problema, ¿ya? Pero igual nos da el mismo resultado. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo haces en contra de las agujas del reloj, te sale positivo, ¿ya? Si lo vas a hacer en contra de las agujas del reloj, te sale positivo. Pero si lo haces a favor, te sale negativo, ¿ya? Que al final solamente es el signo. Si estamos hablando de una medida de área o de distancia, no nos importa tanto el signo, nos importa la cantidad, ¿no? Entonces, yo me he hecho un trabajo extra de olvidarme, me he hecho un trabajo extra de convertir este negativo en positivo, ¿no?
Lo más recomendable, por eso vuelvo a repetir, es que lo hagas en contra de las agujas del reloj, ¿ya? En contra de las agujas del reloj para que te salga positivo. Y entonces vamos a hacerlo. Como te dije, yo lo hice a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, la A sería X1, Y1. Ahora, ¿cuál es el siguiente? La D. Si yo voy a favor de las agujas del reloj, la D sería el X2, Y2. La C sería el X3, Y3. Y la B sería el X4, Y4. ¿No? Entonces es eso. Y bueno, de acuerdo a esa condición, yo coloco en la fórmula. El área es igual a un medio de x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Y en la última fila se repite lo que había en la primera fila. ¿Ya? Entonces, bueno, este 2, 7 es el 2,7 que hay acá. El x2, y2 sería el d, que es 6, menos 5. 6, menos 5, ¿no? Vuelvo a repetir, yo lo he hecho así porque yo lo he tomado a favor de las agujas del reloj, pero también se puede hacer en contra de las agujas del reloj, que es lo más recomendable, ¿no? Ya. Lo siguiente es colocar x3, y3, 0, 3, x4, y4, menos 4 y 3, y en la última parte repetimos lo que había en la primera fila, ¿no? Hasta acá había 1, 2, 3, 4 puntos. Y en la última fila siempre se repite lo que había en la primera. El 2 y el 7 se repite, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos determinantes? ¿Cómo hacemos determinantes? Bueno, a ver, primero copiamos lo que está en la fórmula. A es igual a un medio, A es igual a un medio. Multiplicamos de arriba a abajo. 2 por menos 5, 6 por menos 3, 0 por 3, menos 4 por 7, ¿no? Vamos a multiplicar de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y eso lo vas a colocar con su mismo signo, ¿ya? 2 por menos 5, menos 10. 6 por 3, 18. 0 por 3, 0. Menos 4 por 7, menos 28. Mira, con su mismo signo, ¿ya? Luego multiplicamos de abajo hacia arriba. 2 por 3, 6. Pero cuando multiplicas de abajo hacia arriba, cambia el signo. Cambiamos el signo. 2 por 3, 6. Yo lo coloco 6 negativo. Menos 4 por 3, menos 12. Yo lo coloco 12 positivo. 0 por menos 5, 0 nada más. El 0 no tiene signo. Nunca tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Pero lo vamos a colocar como positivo acá, ¿ya? 6 por 7, 42. 6 por 7 era 42 positivo, yo lo coloco como negativo, ¿no? Aquí, acá adentro, hago la suma, ¿ya? Hago la suma de todo, suma y resta, ¿no? Voy a hacer suma y resta de todo, me sale menos 56. Como ya he dicho, cuando yo busco una medida de área o de longitud, lo que me importa es la cantidad. Estas barritas también se pueden significar lo que es valor absoluto, y el valor absoluto solamente cuenta lo que es la medida, no cuenta el signo, ¿ya? Solo la medida. Entonces lo que me importa es la medida, y la medida es 56. 56 lo tomo como positivo porque solo importa la medida en este caso. 56 por un medio es la mitad de 56 es 28, ¿no? Por lo tanto el área es 28 unidades al cuadrado, ¿ya? Ya que es área, tiene que estar elevado al cuadrado, porque es centímetros al cuadrado o metros al cuadrado o lo que sea, ¿no? Entonces, área es igual a 28 unidades al cuadrado, ¿ya? Entonces, ese sería el desarrollo de toda tu tarea. Esto también lo puedes verificar con el programa GeoGebra, ¿ya? Lo puedes ir verificando si realmente cumple las condiciones, ¿no? Pero eso es, ¿ya?